Los dos, tengo un ejercicio súper chévere para que miremos nuestro pensamiento creativo. Listo. Mire, José por primera vez encendió la cámara. Hoy por primera vez lo reconocimos. Sí. No, José, tienes apagado el micrófono. Ah, qué pena, qué pena, nada, un gusto, pues sí, es un poco tímido, pero ya, pues ya me sinceré. Claro, Un es lindo poquito, poner el sí, rostro toca, toca. con valor. Bueno, Bueno, entonces les voy a pedir un favor, que traigan un cuaderno y un lápiz. Hola, Doris. Vamos por un lapicito y un cuaderno, por favor, para hacer un ejercicio básico y simple de pensamiento creativo. Me cuentan cuando ya lo hayan traído. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Respóndanme si quieren por el chat o encienden el micrófono un segundito. Listo, yo voy a deducir que ya fueron y trajeron un lapicito y un papel. Entonces, les voy a pedir el favor, ahorita hacemos nuestro ejercicio de respiración. Ay, no mentiras, hagámoslo ya, antes de, antes de seguir. Hoy va a ser más cortico, más cortico. Bueno, como siempre, bien llegados a este espacio. Para nosotros es muy valioso, como siempre se los repetimos y hacemos insistencia en que sabemos que es un horario exigente, como dice Kate, y pues gracias, gracias por estar, gracias por compartir, gracias por su compromiso. Entonces, para este momentico vamos a hacer un ejercicio de respiración que equilibre nuestro hemisferio derecho y nuestro hemisferio izquierdo. Entonces, les voy a pedir que cierren sus ojos y centren toda la atención en su respiración. Y vamos a ir a esa parte del cuerpo donde siento más, si es en el pecho, si es en mi abdomen, si es en mi garganta o si es en la punta de mi nariz. Como siempre, vamos a habitar nuestro cuerpo y vamos a hacer rápidamente un ejercicio de escaneo y voy a revisarme, atenderme, a prestar mi atención desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies y hoy voy a reconocer qué partes de mi cuerpo están más tranquilas, están más suaves, están más distendidas.
Y ahora, después de este escaneo, de este reconocimiento, voy a llevar mi dedo pulgar y mi dedo índice hacia mi nariz. Con mi dedo pulgar voy a cerrar mi fosa nasal derecha o con mi dedo índice y voy a inhalar solo por mi fosa izquierda. Inhalo por mi fosa izquierda y exhalo por mi fosa derecha. Vuelvo a inhalar por mi fosa derecha y exhalo por mi fosa izquierda. Y así continuamente hasta que lleguemos a 10 respiraciones. Vamos terminando. Y por un momento, por unos segundos, me hago consciente de las emociones y las sensaciones físicas que me habitan en este momento. Abro mis ojos y les doy nuevamente la bienvenida. Mi profe Sergio, ¿estás por acá? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Será que sí nos da para hacer el ejercicio creativo o más bien continuamos? No, profe, hagámoslo, hagámoslo. No nos podemos perder el super ejercicio que preparaste. Listo, bueno, entonces deseo que ya tengan el lápiz y el papel y vamos a tener 8 segundos para dibujar una casa. ¿Listo? En 8 segundos tenemos 8 segundos para dibujar una casa. Y los vamos a contar a partir de que yo cuente 3. 1, 2, 3. Listo, ahí tuvimos 8 segundos. ¿Quién se arriesga a mostrarnos la casa que hizo? A ver, profe, muéstrenos su casita. Ahí está Yo bien. recurrí a la técnica clásica de la Con un casita de guaco. palitos. A ver si lo alcanzan a ver. Ah, sí, sí, sí. ¿Quién más? ¿Quién más nos muestra la casa que hizo? Doris. Ah, qué linda. Ah, muy linda. Le rindió. No, pues, ¿qué? Bueno, siempre estamos acostumbrados a repetirnos de la misma manera. Y cuando nos repetimos de la misma manera, pues nos llevamos nuestro pensamiento a otros niveles y por lo tanto es difícil innovar. Entonces vamos a hacer un segundo ejercicio con esta premisa y vamos a ver qué diferencias hay o qué tanto nuestro cerebro se resiste a repetirse siempre igual, porque ya les he dicho un montón de veces, queremos resultados distintos yéndonos por el mismo camino, haciendo todos los días lo mismo. Entonces, en este momento, vamos a dibujar una casa que no es casa. Una casa que no es casa. Y pues no vamos a poner un límite del tiempo. Tampoco nos vamos a quedar pues aquí hasta las 7 de la noche. Sería muy bueno tener el espacio, pero no es el caso. Una casa que no es casa, a ver, un poquito parecido a lo que nos decía el profe Sergio con el ejercicio del hotel.
¿Listo? A ver, mi profe. Muéstrenos pues qué hizo. Si yo le quito el degradado a esto para que se vea bien. Pues, yo creo que ya es. Yo intenté pensar en una casa, no casa. ¡Ay, qué lindo! En un nido. Me encanta. Una casita, no casa. Les voy a contar la mía porque no la dibujé. Para mí la casa que no es casa es debajo de la tierra, porque me encantan los erizos y a veces lo juro pensando que soy un erizo y que vivo debajo de la tierra, sintiendo toda la humedad, el olor a tierra que me encanta, rodeada de lechos. Entonces, para mí mi casa que no es casa es debajo de la tierra. ¿Quién más nos cuenta qué hizo? A ver si les puedo mostrar. Claro, José. Pronto la primera casita. Espérenme, no puedo. Bueno, me va a tocar así. Entonces la primera pues es una casita como más normal. Como ahí tiene Eso es como un su seguro. castillo, mijo. Tiene un segundo piso, pues para tener bonita vista. Y la segunda hice lo que pensé, era un lulo. Me acordé como esta película que vivían todos dentro de un durazno. Pues creo que a mí me gustaría vivir dentro de un lulo, Ay, me aunque no encanta. parece mucho. Eso es. Gracias, José. Doris. A ver, Doris, cuéntanos un poquito porque se ve muy lejitos. ¿Cómo hago para que Doris yo la pueda ver más? No, no me da. Cuéntanos, Doris, ¿qué hiciste? Es como un iglú. Ay, es como la casita de los huevos. Se me frizó esta vaina. Mi internet hoy está muy raro, pero bueno. Bueno, este es... Sí, hola. Hola, hola, qué pena, no, es que se está, yo dibujé una montaña y arbolitos y un río, mi casa es en un bosque. ¿No se escuchan? Yo no escucho tanto. Sí, se escucha un poquito lejos. Molestando mi conexión. O también nos puedes escribir. Bueno, mientras que Doris nos... Ah, bueno, ya. Un río, allí es mi casa. No, no me escucho. Bueno, vamos a ver si lo logramos y si no, pues entonces que Doris nos cuente ahorita o no lo escribo. La idea de este ejercicio es poder entender y arriesgarnos como a esos mundos posibles y entender la imaginación. Hay un texto súper bonito de un señor que se llama Mumford y él habla de cómo la imaginación es lo que nos ha permitido crear el mundo en el que habitamos, ¿cierto? Solo la imaginación y crear y pensar e imaginar lo imposible ha posibilitado que los seres humanos construyan ciudades, construyan aviones y construyan cosas impensables. Entonces, la realidad siempre supera la ficción, es como el mensaje que les queremos compartir en este momento. Bueno, mi profe, tienes ya todo el tapete rojo para que despliegue su conocimiento. Listo. Vamos entonces a empezar con la sesión de hoy. ¿Cierto? Una sesión también muy chévere, ¿cierto? Yo siempre digo lo mismo, pero todas esas sesiones realmente son muy bacanas y el hecho de que nosotros podamos compartirlas con ustedes y que ustedes estén muy, muy, muy
conectados con lo que hemos venido haciendo y aún hayan ido aplicando pues todo en función de sus ideas, es súper fundamental. Entonces voy por aquí a iniciar la función de compartir pantalla. Ya tuvimos este ratico pues como para dedicarle a nuestro ejercicio habitual de inicio, que es todo lo que tiene que ver con vuelta al cuerpo y pensamiento creativo. Entonces ahora vamos a ir hablando un poco de cómo hacemos el proceso pues, para el día de hoy. Entonces, inicialmente, esta partecita la teníamos programada para la sesión anterior, ahí por temas de tiempo no nos dio, simplemente queríamos volver a tocar, ¿cierto? Esta partecita de la priorización de ideas, sobre todo para aquellas personas que al día de hoy todavía están tanto dudosos en qué solución elegir, ¿cierto? Entonces, simplemente es para que lo volvamos a tener ahí en consideración y volvamos a conversar un poco de esta herramienta que me va a servir en la medida que yo hago un ejercicio de generación de ideas y luego de hacer el ejercicio de generación de ideas, ¿cómo puedo hacer una priorización en función de estos tres elementos que nos muestra esta herramienta? Entonces, un primer elemento, o sea, en el eje vertical, que es la diferenciación, nos muestra o nos da un indicio de qué tan innovador o qué tan básico puede ser. En un segundo momento, tenemos en el eje horizontal la matriz de impacto, ¿cierto? Entonces, pensar qué tanto impacto o poco impacto puede tener sobre un público puntual. Y finalmente, el tema de factibilidad, que es decir, con los recursos que nosotros contamos, qué tan posible es que se logre implementar esta solución en un entorno real. Entonces, simplemente era para que recordáramos esto. Vemos que ahí en una conversacioncita que tenía con la profe, hablábamos de ejemplos que podríamos hacer, ¿cierto? Como para que ustedes lo entendieran. Entonces, conversábamos acerca de si yo quisiera tener un pequeño detalle, ¿cierto? Un pequeño detalle, por ejemplo, con mi pareja, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué ideas tenemos? Llevarle una casita de campo en Santa Elena, Listo, casa de campo, muy bien. que ¿Qué tenga otro? chimenea, con rico chocolate y rico pan. Ah, suena muy bueno. Listo, una casa de campo. ¿Qué otras ideas se nos pueden ocurrir? Es para un regalo a la pareja, ¿no? Sí, Eso nos dijo, ¿no? sí. Pues un buen regalo. Puede ser ropa, ¿no? Ropa siempre está bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Listo, Carlos, de pronto, ¿qué idea se te ocurre? Profe Erika, ¿alguna otra? Profe, dijo usted, mi hijo, ¿cómo sorprende la novia? Ah, no, la clásica, una cena. Una cena, podemos decir, por ejemplo, el tema de flores. Bueno, a mí yo trabajo hace mucho tiempo el erotismo, entonces, y me gusta explorar algunas veces prácticas BDSM, entonces sería interesante para mi pareja que ir a hacer una práctica de bondage puede ser. Listo. Muy bien. Entonces, Bondage, miren, se escribe bondage. así, listo. Sí, así. Listo. Entonces, miren que aquí de entrada nosotros hicimos ya una lluvia de ideas e hicimos el ejercicio de qué podríamos hacer ante un reto. ¿Cierto? Miren que nosotros podemos aplicar ese tipo de metodologías en cualquier caso. Ahora, cuando nosotros ya venimos a hacer un ejercicio de aplicación, pues obviamente necesitamos definir unos marcadores para cada uno de estos. Entonces, a la casa de campo vamos a ponerle negro, vamos a ponerle lila a la ropa. Vamos a ponerle, vamos a ir por otros colorcitos por acá. Azul a la cena.
A las flores vamos a ponerle naranja. Y bondage vamos a ponerle verdecito, ¿cierto? Como para que sepamos Rojo, qué necesita. rojo. Ah, rojo. Espérenme. Ay, yo creo que ya no me deja. Déjelo así, mi Listo. profe. Ahí lo pusimos sobre nacional. Muy bien. Ahí está el rojito. Entonces, cuando ya nosotros tenemos esta lluvia de ideas y necesitamos hacer la priorización, entonces el ejercicio consiste en yo tomo cada una de estas 5 ideas y la paso por el filtro de estos tres elementos, de la diferenciación, del impacto y de la factibilidad, ¿cierto? Entonces, ¿quién quiere hacer el ejercicio? Bueno, aquí tenemos a Doris, a José y a Carlos, ¿cierto? Entonces necesito que aprendan su micrófono para que nos centremos como en alguno de ustedes. ¿Quién se anima? Bueno, ya Doris no nos acompaña, entonces está José y Carlos. Empezamos con casa de campo. Exactamente, sí. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es mirar de estas 5 herramientas, de estas 5 opciones, mejor dicho, vamos a aplicarle. Listo. Entonces, en tu caso, ¿cierto? Si tú fueras a sorprender a tu pareja, tener un detalle con tu pareja, ¿qué tan diferente es desde tu experiencia la casa de campo? Bueno, pues no sé, ¿no? Desde mi experiencia, pues creo que es algo innovador. No todo el mundo te regala una casa de campo, ni todo el mundo tiene una casa de campo, ¿no? Listo. Entonces, si está en la lógica de la diferenciación hacia el innovador, ¿qué tan alto lo pones? Pues como de la mitad, un poquito más arriba, ¿no? Ok. Listo, muy bien, más o menos aquí. Ahora, desde el impacto, ¿cierto? Desde esa experiencia que pueda generar, es una experiencia más hacia lo positivo Claro, bastante. Pues una o hacia lo propiedad negativo. es bastante impactante si me regalan una propiedad. Eso. Listo. Y yo creo que ahí la idea de la profe, más que regalar la propiedad, era tener pues como el espacio, ¿cierto? El espacio de la casa de campo, tener pues como un espacio ahí romántico, ¿cierto, profe? Creo que Entonces así fue Sí, es bajémosle, la pues como idea. un fin bajémosle. de semana, rentar una casita de campo y pasar allá. Ujú. Entonces, bueno, pues podemos bajarle un poco al impacto, Listo. porque Entonces es podemos bueno, poner, pero pues Está por muy ahí sí. exigente, José, está muy exigente. listo. Es Y que hay que ahora, ser José, exigente. ahora el tamaño de la bolita nos va a decir qué tan factible, ¿cierto? Entonces lo voy a poner más o menos aquí, según lo que me fuiste diciendo, y me dice si más pequeño o más grande es, Yo creo cuál que es es muy posible para ti factible. lograrlo. Es muy factible, sí, sí es muy factible. Entonces, así está bien el tamaño de la bolita. Mucho, un poco menos. No, sí, está bien así, profe, está bien así. Listo, perfecto. Ahora vamos por la ropa. ¿La ropa qué tanta diferenciación genera? Mm, Yo diría que generalmente poca, ¿no? Porque no es tan especial, pues. Pues puede ser ropa especial, pero todos ya tenemos ropa. Listo, entonces está en el plano de lo básico, en la lógica de la diferenciación. Más o menos en el centro también. Sí, sí, puede ser. Listo. Ahora, el impacto, ¿cierto? ¿Qué tanto puedes lograr ese impacto? ¿Lo tiramos hacia lo positivo o hacia lo negativo? Yo creo que positivo. Pues no mucho, pues sí. Hay un cuarto, diría yo, como un poquito más. Eso, por ahí. Listo, muy bien. Y ahora voy a volver a hacer la bolita de lo factible. Entonces, ¿qué tan factible es? Yo creo que sí, igual de factible que irse de paseo a la casa, ¿no? De campo. Listo, muy bien. Entonces, ahí nos quedó más o menos. Vamos ahora a la cena. La cena, ¿qué tanta diferenciación tiene? La cena puede ser como en la mitad, sí, ¿no? Porque puede ser buena, una buena cena, de pronto algo rico, mm, pero pues, o puede ser algo no tan importante. No sé, yo creo que puede ir en la mitad, como la cena. Listo.
Listo, en toda la mitad de la cruz, de nuestro plano. Ahora, en el impacto, ¿qué tanto impacto podría generar? ¿Hacia lo positivo o más como a lo normal? Yo creo que es más hacia lo normal, ¿ok? Listo, ¿te parece bien por aquí? Sí, sí, está bien. Listo. ¿Y qué tan grande puede ser la bolita? Pues muy grande, sí es muy factible que algo así suceda. Listo, bueno, ahí se me descuadra un poquito ya por el tamaño de la bolita, pero asumamos que más o menos por acá. Ujú. Listo. Las flores. Eh, pues yo creo que sí es como, no porque sea muy innovador, pero la verdad es que nadie te da flores. O sea, sí me parece que es como especial y diferente. Listo. Entonces, por más o menos por la mitad de la innovación. Ujú, ujú. Listo. En cuanto al impacto, Es antes, positivo. antes o después de la bolita negra. Yo creo que un poquito antes, sí, puede ser antes. Listo. Y vamos a medir entonces qué tan factible. Bien, bien. Es bien factible, me parece a mí. Listo. Por ahí así está bien. Ajá, ajá. Listo. Y por último, bondage. Entonces, en la lógica de la innovación, Pues a mí me parece que diferenciación sí hay bastante. Yo creo que de hecho es lo único que es como por encima de los demás, ¿no? listo. En cuanto al impacto, ¿Personal o en general? Yo creo sí, que en sí, más general es desde esa experiencia del objetivo que se quiere lograr. a mí me parece que es buen impacto. De hecho, me parece de pronto tan comparable como el de la casa de campo. Listo, entonces más o menos aquí. Sí. Y en la factibilidad, ¿qué tan grande hacemos entonces la bolita? Pues menos, sobre todo porque la gente no se le va a ocurrir, pues no a todo el mundo se le va a ocurrir hacer eso o estar convencido de que eso sea un regalo bueno. De pronto no es tan factible que eso suceda, ¿no? Listo, entonces más o menos ahí. Sí, sí. Listo. Entonces miren que ya aquí logramos ubicar las cinco opciones que nosotros definimos. Entonces ahora el reto es con base en lo que nosotros queremos lograr, ¿cierto? En este caso lo que José querría lograr, ya elegir con base en esto. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si yo tengo estas 5 ideas, pero ya encuentro que hay 3 que están en el plano de lo positivo, entonces yo debería enfocarme inicialmente, yo cojo otro color que no haya usado, debería hacer ya por lógica una lección, esta era la figurita, espérenme, yo la borro, esto, para así, que es con cuadrito. Entonces yo debería hacer una lección sobre este plano, que es el que me muestra las ideas que son más diferenciadoras y que tienen un mayor impacto. Ahora, desde la factibilidad. Ahora, José, ¿con cuál de las 3 te quedarías? ¿Y por qué? Mm, ¿Con cuál de las tres me quedaría? Ajá. Pues me parece, viéndolo así como de esta manera, yo creo que me quedaría con la casa de campo, porque pues tiene un buen impacto, tiene una buena diferenciación, es factible y pues es mucho más tiempo, ¿no? O sea, se disfruta más una casa de campo, ¿ya? Que, por ejemplo, las flores. Bien, bueno, el bondage sí te dura más, ¿no? Pero, en fin. Ajá. Exacto. Entonces, miren que aquí ya con una lógica, ¿cierto? De unos criterios ya muy personales, ya desde la elección y desde lo que quiere lograr José, entonces ya le elige la opción de la casa de campo, que tal vez no es la más factible, pues porque por obvias razones puede ser más costoso, por ejemplo, que las flores, ¿cierto? Pero miren cómo él ya prioriza el hecho de que la casa de campo es una experiencia de varios días, una experiencia que lo puede lograr, que no es tan
tan diferente y que, digamos, que tiene un grado de factibilidad interesante. Entonces, miren que de esa forma es que nosotros hacemos la implementación de esta herramienta. Entonces, queríamos hacer este ejercicio para que lo tuviéramos ahí, pues, como en relación y lo aterrizáramos un poquito más en función del ejercicio que venimos haciendo en las clases. Listo, José, muchas gracias ahí por tu ayuda. De nada, muchas gracias a ustedes. Listo. Entonces, ahora sí, continuando con todo lo que tiene que ver con la temática del día de hoy, pues entonces les cuento que el día de hoy vamos a estar trabajando en función de la sesión número 5 y esta sesión habla acerca de la validación, ¿cierto? Cómo yo puedo hacer un correcto ejercicio de validación de mis ideas, de mis ideas y mis soluciones en función de lo que están esperando y lo que están esperando, esa es la palabra, estar esperando esas entidades retantes y aún los distintos involucrados dentro del ejercicio de co-creación. Entonces, cuando nosotros hacemos un ejercicio de validación, vemos que la lógica es que aparezcan algunas preguntas dentro de la construcción y dentro de este proceso de generación de soluciones y de ideas que nosotros hemos venido realizando, ¿cierto? Y preguntas como estas o como otras, no necesariamente tienen que ser estas que están aquí en pantalla, pero estas preguntas nos ilustran un poco acerca de esos interrogantes que nos surgen a lo largo del proceso. Entonces nos podríamos estar preguntando si realmente esa entidad retadora o ese cliente o ese usuario estaría dispuesto a comprar mi producto o mi servicio. Preguntas como si mi cliente realmente, ¿cierto? Esa persona, esa entidad, es como me lo imagino o es diferente. Si realmente, preguntas como si realmente le va a gustar mi producto o mi servicio, o incluso preguntas un poco más profundas como si mi producto o mi servicio se ajusta a esa necesidad de mi cliente o usuario. Entonces, el ejercicio de validación como tal busca que nosotros, dentro del ejercicio de co-creación y dentro del ejercicio de construcción de distintas ideas de solución, podamos darle respuesta a preguntas como esta o como otras, pero que de una u otra forma nos agreguen información relevante. Ahora bien, les pregunto, ¿qué es mejor? ¿Cierto? Tal vez pueda ser una pregunta un tanto obvia, pero igual me gustaría escucharlo a ustedes. ¿Qué es mejor? ¿Hacer productos que la gente quiere o hacer que la gente quiera el producto? Para mí es hacer productos que la gente quiere porque pues ahí sí se responde a una necesidad y a una expectativa que tiene alguien que necesita algo. Listo, Doris, muchas gracias. Doris nos dice que hacer productos que la gente quiere porque de esa forma ya se está abarcando una necesidad o una expectativa que ya fue creada en un público específico. Y efectivamente, cuando nosotros hablamos desde la lógica del hacer productos que la gente quiere, nosotros estamos pensando bajo la lógica de la experiencia basada en el usuario o incluso desde el marketing hay una teoría que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, que es la lógica dominante de servicios. ¿Qué me enseña la lógica dominante de servicios? Que no importa si yo tengo producto o si tengo servicio, al fin y al cabo, todo el tiempo los usuarios están esperando un servicio. ¿Cómo así? Vamos a tener como ejemplo un teléfono celular, ¿cierto? Y yo le voy a preguntar, ustedes por qué decidieron comprar el teléfono que ustedes tienen, sea el que tengan, ¿cierto? Pero por qué decidieron comprarlo o elegir ese teléfono sobre otro. Yo lo compré por la necesidad de comunicarme con las personas y relacionarme con ellos. Listo. Doris dice que por la necesidad de comunicarse. Ahora bien, Doris, yo te pregunto, cuando tú fuiste a la tienda o a ese lugar donde lo compraste, tú dijiste, hola, vengo por un teléfono que me sirva para comunicarme, o preguntaste cositas distintas. Bueno, le pregunté, bueno, que tenga cámara,
que tenga posibilidad también de tomar buenas fotografías. Ajá. ¿Sí? Listo. Entonces, miren que aquí, en el caso de lo que nos dice Doris, para ella fue importante que ese teléfono, que ella sabía que ya le iba a servir para el ejercicio de comunicación, para ella también fue importante el tema de la fotografía. Entonces, miren cómo un teléfono, por ejemplo, hoy, que es uno de los ejemplos más clásicos, es como un teléfono que normalmente fue pensado para comunicarme a través de llamada, y el celular fue creado para llamadas inalámbricas, pues hoy se ha transformado en un montón de servicios adicionales que la gente está esperando, que las personas están esperando. Entonces, hoy elementos como la cámara, como el almacenamiento, como la velocidad de procesador, como la memoria RAM y otras funcionalidades adicionales que tienen los teléfonos hacen que nosotros a través de un producto, estemos adquiriendo en realidad un servicio. Entonces, esa es la lógica con la cual hoy se está moviendo el mercado. Esa es la lógica con la cual hoy se están moviendo los clientes y los usuarios en función de satisfacer no solamente unas necesidades, sino cubrir unas expectativas. Mientras que la lógica anterior era la lógica del hacer que la gente quiera el producto. Esa era una lógica dominante de producto. Entonces, miren que la verdecita es lógica dominante de servicios, esta es lógica dominante de producto, y la lógica dominante de producto lo que dice es produzca en masa, produzca, que en algún momento va a haber alguien en el mercado que lo necesite. En estos ejercicios de co-creación, y sobre todo si nosotros estamos pensando desde la lógica de la innovación social, para nosotros es fundamental tener como insumo lo que la gente quiere. Entonces, bajo esa lógica de la experiencia basada en el usuario, nosotros identificamos o buscamos identificar aquellos elementos dentro del contexto o dentro del ambiente que me ayuden a determinar cuáles son las cosas que las personas hoy desean, hoy necesitan, hoy están esperando o está dentro de sus expectativas, que hoy están dispuestas a comprar, que hoy están dispuestas a hacer una inversión o a vincularse aún con una marca, con una organización en puntual y específica. Entonces, teniendo esto claro, cuando yo estoy con preguntas de ese calibre, ¿cierto? Porque son preguntas tal vez complejas, ya se hacen preguntas un poco más de trasfondo, pues yo puedo tener distintas fuentes de información o distintos focos de información. Yo puedo tener información o puedo necesitar información que me ayude al entendimiento del problema, ¿cierto? Que es la delimitación de la OPN, y la clase número 2, recuerden que fue la clase de búsqueda de información clave y les enseñamos algunas metodologías. Yo puedo tener preguntas sobre mi cliente, entendiendo no solamente mi cliente como la entidad que en este caso hizo el reto, sino también que esa entidad se interactúa con otros individuos que a su vez son sus clientes y en los cuales yo también tengo que tenerlos mapeados dentro de mi ejercicio de involucrados. Pero yo también puedo tener preguntas o necesitar información de interés estratégico, de tal forma que yo pueda elegir las mejores alternativas para poder ir en avanzada con mi proceso y con la estructuración de mi solución. Ahora bien, no importa el tipo de información que yo necesite. Lo que yo sí debo necesitar y lo que yo sí debo tener claro es que esa información sea importante, sea pertinente y aún que haya un grado de prioridad en la necesidad de esa información. Entonces, a lo que se refiere esto es cómo nosotros buscamos información que realmente nos aporte valor con un objetivo claro o para algo en específico, y es justamente para la toma de decisiones. Hoy, miren que ahorita en el ejercicio que estábamos haciendo de la matriz de priorización, claro, primero hacemos el ejercicio de creatividad, todos ponemos en una lluvia de ideas nuestras posibles alternativas, luego hacemos un ejercicio de priorización, pero miren que cuando yo hago el ejercicio de priorización, el último que hicimos con la participación de José fue que José, ¿cuál eliges? ¿Cierto? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar y fundamentado en qué? Entonces, con nuestras soluciones sucede exactamente igual. Necesitamos tener información tan importante, tan pertinente y tan prioritaria que esa toma de decisiones sea lo más consensuada posible y haya la menor cantidad de riesgos posibles. Entonces, dentro de esta lógica,
de la innovación abierta y de la co-creación, entonces aparece un método para todo este ejercicio de validación y de búsqueda de información ya un poco más real, tangible y verídica, que es el método del Lean Startup. Entonces, el método del Lean Startup es un sistema de validación que se basa en un pilar fundamental que es la experimentación. Entonces, en este caso, más allá de que yo hacer planes así súper estructurados, súper establecidos, yo propicio elementos o escenarios, mejor escenarios de experimentación a través de hacer lanzamientos iterativos de productos o servicios. ¿Cómo así que lanzamientos iterativos? Un ejercicio donde yo construyo, hago un ejercicio de construcción, hago un proceso de lanzamiento para hacer una medición y luego de esa medición hago un feedback con esas personas que interactuaron con mi solución. Entonces, en este caso, aquí al lado derecho, nosotros tenemos cómo funciona el ciclo del método Lean Startup en función de la construcción de ideas y de validación. Entonces, esto lo pueden encontrar en un libro del señor Eric Ries que se llama el método Lean Startup. Entonces, ¿qué nos dice? Empezamos en la bolita superior central que nos dice una idea. Entonces, este ciclo empieza en la generación de ideas y con esa generación de ideas, la priorización y todo lo que hemos visto, pasamos a un siguiente elemento, a un siguiente momento de creación. Entonces, la creación es el primer gran momento y de esa creación van a surgir productos o servicios. Pero más que hacer la creación, yo necesito hacer un proceso de medición de qué es lo que yo creé y cómo lo están percibiendo las personas alrededor, y esa medición me va a arrojar unos datos. Y esos datos, al momento de que yo los proceso, se me convierten en información. Eso lo vimos en una de las clases anteriores. Esa información se me convierte en conocimiento y ese conocimiento se me puede llegar a convertir en sabiduría. Pero todo parte desde la unidad mínima que es el dato. Cuando yo lo proceso, voy a pasar a un tercer momento, que es el momento de aprendizaje. Y ese aprendizaje me va a permitir hacer correcciones, modificaciones, ajustes a mi idea y me va a llevar a generar una nueva versión o una nueva creación. Entonces, no sé si recuerdan en la sesión anterior cuando hablábamos, por ejemplo, de las Google Glass. En las Google Glass vimos cómo se dio el proceso de una idea a través de un boceto dibujado en una hoja, pero luego se dieron distintos procesos de creación de un producto, se hizo una medición, se recogieron datos, se aprendió. Listo, vamos nuevamente a una siguiente idea. Lo creamos, lo ponemos en función, creamos un producto o un servicio, hacemos medición, recolectamos datos, vamos y aprendemos. Y miren cómo en el ejemplo que veíamos en la clase anterior, veíamos cómo las Google Glass pasaron de un boceto a un prototipo, ¿cierto? A un producto que hoy es totalmente funcional, pero que esas funcionalidades se fueron agregando en la medida que iban teniendo iteraciones, o mejor dicho, iban escuchando la voz de los usuarios, la voz de los públicos, en la medida que iban haciendo el proceso de construcción. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante validar? ¿Por qué aparece este método en la escena? Porque es que nosotros, si estamos así hablando de la sostenibilidad financiera del sistema de salud y aún desde la posible implementación de nuestras ideas de solución, nosotros tenemos que ser muy exageradamente eficientes con nuestros recursos. Además de eso, nosotros al validar información encontramos mucho más enfoque en la solución real de un problema y no solamente quedarnos en síntomas, porque voy a poder profundizar mucho más en la información de la generación de ese problema. Además de eso, yo voy a poder disminuir brechas de incertidumbre. Cuando yo estoy haciendo ejercicios de innovación, ejercicios de co-creación, estoy poniéndome innovador, aparece un factor clave que es muy peligroso, que es el riesgo. Entonces, en la medida que yo hago ejercicio de validación, como yo estoy recolectando datos y construyendo con esos datos construyendo información valiosa en función del público, en función de un montón de situaciones o de elementos, pues voy a poder disminuir el riesgo y a su vez disminuir la incertidumbre.
Y además de eso, preguntarme si esa solución que yo estoy generando realmente es una solución pertinente, factible, original, deseable y sobre todo si es viable. Es decir, qué tan viable, qué tan posible es que eso pueda llevarse realmente a cabo y que se pueda implementar, que es uno de los grandes retos que tenemos en la construcción de nuestras soluciones hoy en día. Pero ojo, aquí hay unos aspectos claves. Aspectos claves, primero es que cuando yo estoy haciendo un ejercicio de validación, yo no estoy haciendo un pitch, ¿cierto? Yo no estoy hable y hable y hable de mí, cuéntele por aquí, métalo por allá y hágalo por acá, sino que yo voy a hacer un ejercicio de preguntas y respuestas donde tengamos una conversación lo suficientemente profunda para encontrar la información relevante dentro de ese mar de oportunidades que tiene el usuario. Y además de eso, no hacer preguntas obvias. Y aquí ven, entre comillas, la palabra helados, ¿cierto? Bueno, ahorita le pregunté mucho a José. Vamos a ver quién está por aquí. Freddy. Cuando ponemos este ejemplo de los helados, es porque a veces nosotros hacemos preguntas tan obvias que no nos aportan ningún tipo de información. Por ejemplo, Freddy, ¿te gusta el helado? Y bastante. ¿Cierto? Bastante. Aficionado Entonces, al listo. Entonces, miren que Freddy nos dice que sí le gusta, que le gusta bastante, pero eso en realidad, ¿qué decisiones me puede llevar a mí a tomar? En el peor de los casos, decidir si puedo invitar a Freddy o no a un helado. Pero si yo le hago una pregunta un poco más profunda, como Freddy, ¿cuál es tu sabor de helado favorito? Freddy, ¿cuál es? chocolate. Chocolate, ¿cierto? Miren que de ¿Me escuchan? entrada, sí, claro que sí. Miren que de entrada, solamente con hacerle una pregunta y que Freddy me responda chocolate, yo ya tengo la oportunidad de explícitamente saber cuál es su sabor favorito, pero implícitamente también tengo el dato de que sí le gusta el helado. Entonces, miren que no me quedo en la pregunta superficial o en la pregunta obvia, sino que empiezo a ir un poco más profundo en ese entendimiento de lo que Freddy quiere, de lo que Freddy le gusta, de lo que él le parece interesante. Entonces, esto era a manera de ejemplo de cómo no hacer preguntas obvias, ¿cierto? Y esas preguntas obvias a veces son necesarias, ¿cierto? Que son las que se conocen como las preguntas dicotómicas, a veces son necesarias, pero no siempre me van a entregar información profunda. Entonces, ahora sí, ¿cómo hacemos este ejercicio? ¿Cierto? ¿Y cómo hacemos la construcción realmente de todo esto que tiene que ver con nuestro ejercicio de validación? Entonces, el método Lean Startup ahorita nos hablaba de que están tres momentos: un momento de crear, un momento de medir y un momento de aprender. Pues, estos tres momentos los vamos a ir viendo en el recorrido que vamos a hacer por todo este ciclo de cómo hacer un ejercicio de validación. Entonces, aquí en el crear, ¿recuerdan este ejemplo? Sí, lo recordamos. ¿Cierto? Porque estuvimos hablando de esto. ¿En qué clase fue o qué tema estábamos hablando que llegamos a hablar, a mostrar las donitas? Ok. Ve, se me acaba de ocurrir una maravillosa idea. Vamos a jugar ahorcadito. Pues yo le cambio el color a esto. Hace días que no juego ahorcadito, entonces vamos a jugar ahorcadito, ¿cierto? Primera, y yo voy haciendo aquí las líneas. Van a ser las gruesitas, ta, ta, ta. 1, 2, 3.
Listo, y me perdonarán mi rectitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Listo. A ver, arranque. ¿Puedo decir una letra? Sí. La E, ¿La cual? ¿La cual? la E de elefante. E de elefante. No, señor. Empezamos a dibujar nuestro muñequito. Eso fue con la E. La E no está. Otra letra, otra letra. La I. La I. Acá está. La I sí está. Sigo. No, 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 déjelos que a ver si van a dejar ahorcar al Van a muñeco. creer que van a creer que estaba arreglado. Sí, 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 no, 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 eso salió, eso acabó de salir, ¿verdad? Estoy aquí dibujando sobre este cuento. ¿Qué tal la letra M? M. La M. Ay, hermano. La M tampoco fue. Muchachos, ayúdenle a José. No, porque eso es una palabra clave de la sesión pasada. La P. Profe, les está ayudando mucho, profe. No, profe, ya la dijo. La Terminen C, pues eso. la ¿Cuál C, dijo, cuál dijo Doris? C, C de casa. sí, No. Nada, tampoco está. Ay, muchachos, ojo, ojo. Ya, de pronto la tengo. De pronto hay una R. Una Eso. R. Vamos a ver, aquí está, ya la aquí. Claro. Una O. Vamos a ver, una O, vea, aquí hay una. Aquí hay otra. No, pues es que ya con eso quedó listo. Y aquí hay otra. Bueno, yo quiero que ellos El digan la palabra. prototipo. Esa es, prototipo, ¿cierto? Recuerden que esto lo estábamos haciendo en el momento cuando estábamos hablando de el prototipado. Entonces, como nosotros en el momento que el Lean Startup, cuando estamos en el ejercicio de creación, estamos primero pensando en una solución, que le agregamos unos atributos, unos diferenciadores y todo este asunto, pero eso lo tangibilizamos a través del prototipo. Entonces, en el momento de creación, yo necesito quedar con esto súper claro. ¿Cuál es mi solución y cuál es mi prototipo para luego sí poder pasar al segundo momento, que es el momento de medición? Entonces, en ese momento de medición, lo que yo hago es utilizar técnicas de recolección de información, que ya enseguida le voy a dar paso a la profe que ya nos les va a explicar mucho más a profundidad, pero utilizar técnicas de recolección de información para recoger datos. Pero ojo a esta palabra clave que está aquí, y se las voy a encerrar en este cuadrito. Datos que sean útiles y que aporten a la toma de decisiones. Porque a veces caemos en el error de que cualquier respuesta nos es válida y no siempre funciona de esa forma. Entonces, poder utilizar esas herramientas, esas técnicas de recolección de información para que esos datos que yo recoja realmente me aporten una información tan clara, tan verídica y tan puntual que me ayude a tomar decisiones. Entonces, si yo voy a hacer un proceso de medición, yo necesito definir qué es lo que voy a medir. Entonces, una de las propuestas, o una propuesta que les hacemos, ustedes pueden hacerlo también de la forma que a ustedes más les guste, es a través de esta conocida como tarjeta de pruebas. Entonces, hay dos tarjeticas que vamos a ver. Una es la tarjeta de pruebas
y la otra es la tarjeta de aprendizaje, pero esta tarjeta de pruebas aparece en el momento de la medición. Entonces recuerden que cuando nosotros hacemos todo el ejercicio de construcción, yo genero inicialmente una hipótesis. Entonces el paso número 1 es definir cuál es mi hipótesis, es decir, qué es lo que yo creo que sucede en el mercado. En segundo momento, tengo que ir a probar esa hipótesis. Entonces, ¿de qué manera yo voy a verificar si eso que está pasando, si eso que yo definí que está sucediendo, realmente sucede o no sucede? ¿Cierto? Cuando decimos se acepta o se rechaza la hipótesis. En tercer momento, pensar en cuál es la métrica, ¿cierto? De qué manera yo voy a medir, qué voy a medir, cómo lo voy a medir. Y finalmente, en ese paso 3 también definir cuáles serían entonces los criterios que me llevarían a decidir si tengo razón o no, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar para poder decidir si realmente lo que yo estoy pensando se cumple o no se cumple? Entonces, esta es una tarjetica previa al ejercicio de medición, simplemente para poder definir los objetivos de investigación o los objetivos que yo voy a tener con ese proceso de recolección de información. Y antes de pasar a la validación, yo debo considerar algo fundamental. Primero, ya tener súper identificada y delimitada la OPN. Segundo, ya haber pasado por un ejercicio de diseñar una propuesta de solución. Y tercero, recuerden que yo hago validación con los públicos, entonces debemos ya haber tenido, que lo vimos por allá en OPN también, una identificación de los involucrados. Porque recordemos el ejemplo en el que poníamos en esa clase, que aún las personas o los individuos, los actores, que en algún momento pensamos que no nos pueden aportar tanta información, en realidad sí lo hacen. Entonces, bien, ahora sí. Profe, yo creo que aquí ya sí te voy a dejar. Creo que de aquí para adelante Listo, mi a usted se profe. le va mejor. Gracias, mi profe. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eso. ¿No? Listo. Entonces, voy a hacer como una pequeña recapitulación de lo que el profe Sergio nos ha presentado, de lo que es esta técnica de Lean Startup, ¿cierto? Entonces, lo primero es que es una técnica que tiene unas coincidencias con la innovación social, ¿cierto? Con los procesos creativos y con otra técnica que a mí también me gusta mucho, que se llama el Design Thinking, ¿cierto? El Design Thinking nos habla un poco de cómo generar diseños creativos, pero todos parten de un mismo foco, todos parten de un mismo núcleo, que es una necesidad real y una persona real, ¿cierto? No parte de solamente un imaginario, sino que lo que pretende hacer la innovación social en salud, en este caso específico, es generar un impacto a través de un proceso de innovación que nos ayude a solucionar una problemática real, y vuelvo a ser muy insistente en esto, de una comunidad, y de una comunidad en términos de la eficiencia financiera de nuestro sistema de salud, ¿cierto? Cuando hablamos de la metodología del Lean Startup, también estamos partiendo de un deseo real que existe en este momento, pues como que es una idea, como es una técnica fundamentada y está hecha en torno al mercadeo, que vamos a hablar de un cliente, pero nosotros no tenemos siempre, pues no me gusta ponerlo como tanto en términos del cliente al sujeto que está en el otro lado, porque pues desde mis ideas más humanistas es como cosificarlo un poco y eso no lo queremos. Entonces es partir de una necesidad real y un deseo real que hay en el otro lado. Yo aquí voy a hacer un poco de controversia, porque sí, es verdad, la vieja publicidad, los publicistas de antes partían de una premisa que era generar y crear deseo en la población, generar la necesidad de que yo realmente necesito este producto. Pero se supone
que estas nuevas técnicas, que estas nuevas tendencias nos ponen de verdad a mirar y no crear necesidades, sino atender necesidades. Pero si nosotros nos vamos un poco más a lo profundo y hablando un poco del deseo, pues finalmente, ¿qué son estos nuestros deseos si no está un montón influido por un ambiente y un entorno en el que nosotros estamos, ¿cierto? Pero yo aquí vuelvo a mi ética, a la ética que nos convoca a las personas que de verdad trabajamos en los sistemas de salud por vocación, que de verdad estamos acá para contribuir de manera honesta, valiosa y real. Y hablo entonces como de esa ética, a ir de verdad a identificar problemas reales. Esas OPNs que nosotros ya hemos venido desarrollando son problemas reales que nos van a permitir mejorar nuestro sistema de salud y mejorar no solamente el sistema financiero por mejorar las cuentas, ¿cierto? No solo por mejorarlo y por ahorrar, no. De verdad queremos mejorar un sistema de salud, pero sin que esté en detrimento de una prestación de un servicio de calidad, que no es lo que pasa en este momento. Entonces, a veces, por estar muy centrados en cómo ahorramos, también vamos en detrimento de lo que es la calidad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando abren negocios, por ejemplo, de comidas, o al principio tienen unos precios súper buenos y una calidad excelente, y después cuando empieza a irles muy bien, uno vuelve a ir, a veces el precio está un poco aumentado y la calidad no tanto, porque por ahí dicen que la ambición rompe el saco. Entonces, quiero que tengamos en cuenta la utilización de estas herramientas sin perder de vista nuestra ética que nos debe caracterizar, sobre todo cuando hablamos de vidas humanas y de salud no solo como ausencia de la enfermedad, sino de salud como un estado integral de esas diferentes dimensiones que nos componen a los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de cómo vamos a recolectar esa información, entonces estamos hablando, perdón, me voy a devolver un poco a lo que el profe les decía, sí, estamos hablando de necesidades reales de nuestra población. Estamos hablando de que esta técnica nos va a permitir evitar reprocesos, y al evitar reprocesos, en ese sentido, pues sí vamos a tener una incidencia muy grande en eficacia, en tiempo, en dinero, en recursos humanos, en recursos tecnológicos, en no avanzar un montón para luego decir, pues madre, así no era, de esta manera no era. Hay un método súper lindo desde como el desarrollo del ser que se llama el método Kaizen, que nos habla de pequeños objetivos para poder lograr grandes resultados. Entonces, si yo voy a hacer cambios en mi alimentación, empezar por cosas tan básicas que yo diga, pues, ¿cómo no voy a hacer eso? Sobre todo para crear el hábito. Entonces, como me tomo un vasito de agua todos los días o un pocillo de agua y ya luego me tomo 2, 3, 4. Entonces, como está reevaluando ese paso a paso, el día a día de los procesos que nosotros queremos implementar, es supremamente valioso. Estamos hablando que es un proceso de co-creación. No estamos solamente parados en la hipótesis, y por eso es supremamente necesario hablar de procesos de validación. Cuando yo hablo de procesos de validación, no estoy parado fuera de contexto, no estoy por aquí abstraído de ese mundo real. Hay en investigación, por ejemplo, la sistematización de experiencia, pero también hay las propuestas de investigación, acción, participación, que me permiten estar inmerso en esa vivencia. Y un poco esta herramienta me permite estar en contacto y en vivencia real, no solamente con unos conceptos, sino con algo que va a ser supremamente valioso para yo poder traer la información. ¿Qué es encontrar lo emotivo, la emoción, el sentido que tienen esas prácticas para las personas? ¿Listo? Entonces, por eso son procesos de co-creación. Y es supremamente importante que cuando yo hablo de co-creación, no estoy parado en un lugar arrogante. Es imposible pensar en que yo voy a co-crear pensando que yo soy el que sé todo. Es más, es en un estado de humildad y es
mi participación es humilde porque estoy validando y creyendo lo que ese ser humano que está de cara al servicio que yo voy a prestar tiene para decirme, ¿cierto? Porque si no, yo voy a decir, ay no, es que yo me sé todo, es solo de la manera como yo lo estoy pensando. Cuando yo hablo de co-creación, estoy entendiendo la pertinencia de entender la diferente realidades que existen. Entiendo que la vida es un universo de posibilidades y que no solo la mía es la única válida y que cuando yo co-creo y que cuando yo construyo en conjunto voy a poder dar soluciones reales, verídicas y potentes a ese proceso. Entonces, lo primero que debemos entender es que cuando yo voy a ir a buscar ese proceso de validación, debo tener un proceso de empatía. Y cuando yo hablo de empatía, estoy poniéndome en el lugar de otro, en el sentir del otro, en entender qué es valioso y qué es importante para él, ¿cierto? Entonces, cuando la primera manera de ponerme en el lugar de otro es entender de verdad ese problema, esa OPN, es entender que sí hay una necesidad real de una fuera al mío, ¿cierto? Entonces, eso es supremamente valioso. Diseño de la propuesta solución, ¿cierto? En este diseño de la propuesta solución, pues es la idea que nosotros pues estamos proponiendo y la identificación de los involucrados, que es mirar cuáles son todas las personas directamente implicadas en esta problemática, cuáles son. Aquí puedo hablar un poco del PES del cierto, que el profe nos habla de cuáles son las incidencias políticas, económicas, legales, ecológicas, y se me escapa una, que yo lo asocio a los determinantes sociales de salud, ¿cierto? Yo no puedo pretender entregar una idea muy completa si yo no tengo un contexto real de dónde pasa esta problemática. Entonces aquí ya podríamos ir como mi profe Bello a la próxima diapositiva. Entonces aquí defino mi objetivo de validación. Entonces yo puedo definir, yo puedo validar mi OPN, pero también puedo validar mi solución, ¿cierto? La solución que yo voy a proponer para poder atender precisamente a esa solución real. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para definir mi validación? ¿Qué información yo deseo obtener? Esto es fundamental y lo voy a anclar un poco a las técnicas de investigación, porque cuando yo voy a hacer una encuesta, cuando yo voy a hacer una entrevista, cuando yo voy a hacer un grupo focal, yo debo tener muchísima claridad en cuál es ese problema objetivo en el que yo voy a estar parado. Pero además de ese problema objetivo donde yo voy a estar parado, ¿cuáles son las categorías de análisis sobre las que yo quiero trabajar? Les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero hablar de estilos de vida saludables, entonces, ¿desde qué lugar yo quiero abordar los estilos de vida saludables? Si yo quiero abordar los estilos de vida saludables desde la promoción de la salud, entonces, ¿qué acciones para mí tienen que ver con la salud? ¿Cierto? Entonces, si vamos a hablar de estilos de vida saludables, pues yo soy educadora física, entonces me voy a parar ahí. Si yo voy a hablar de estilos de vida saludables, voy a decir que la gente todos los días debe realizar actividad física. Entonces, ¿por qué la gente no realiza actividad física si la gente tiene eso introyectado en su memoria? ¿Por qué la gente no realiza actividad física? Entonces, yo debo entender el sentido real y profundo a lo que yo quiero llegar para poder plantear buenas preguntas. Si yo quiero saber el real problema de por qué la gente no practica actividad física, si ya tienen de memoria que deben caminar, que deben hacer deporte, no sé qué, debo ir a unas preguntas más profundas de su cotidianidad, de sus hábitos, incluso en esos determinantes sociales de salud. ¿Cómo está planteado nuestro sistema productivo que no le permite a la gente tener el ánimo y la motivación para hacer deporte? Entonces, ¿qué te motiva a moverte? ¿Cierto? Como que, ¿por qué no haces actividad física? ¿Por qué no estás motivado a moverte? Porque si tú sabes que debes quemar tantas kilocalorías, no lo haces. Entonces, por ejemplo, en una estrategia de promoción de la salud,
que vaya inherente al afecto, al deseo, a la motivación, al sentido que esa práctica tiene para esa persona, yo podría plantear en un centro comercial. En un centro comercial hay unas escaleras eléctricas y al ladito están las escaleras normales, o por ejemplo aquí en Medellín en el metro. ¿Por qué la gente, en vez de ir por las escalas normales y saber que se conecta con su cuerpo y que se mueve, prefiere ir por las escalas eléctricas? Entonces, si yo al ladito pongo, si vas por las escaleras eléctricas, vas a quemar no sé cuántas kilocalorías, ahí la gente ya sabe de eso. Es más, es un mensaje que a mí me hace sentir culpable, ¿cierto? Pero si en cambio yo pongo, si te vas por estas escaleras vas a fortalecer tus piernas, y cada que fortaleces tus piernas te acercas más a tus sueños, yo vinculo eso con una emoción y un afecto. Entonces, cuando yo voy a entender ese proceso de validación, es supremamente importante no dejarlo en la instrumentalización de una pregunta, sino entender el sentido afectuoso y emocional que esa persona tiene involucrado en este proceso. Entonces, ¿qué información deseo obtener? ¿Qué decisiones quiero tomar? ¿Qué hipótesis deseo validar? Y para eso lo que el profe nos acaba de mostrar. ¿Qué requiero conocer de mi cliente? Pero aquí vuelvo a lo mismo en nuestra ética de la salud. No es solamente yo requiero conocer de mi cliente para venderle un producto y ya, sino de verdad, yo cómo puedo atender a una necesidad real de salud que está involucrando un afecto y una emoción del sentir de esa persona en su estado de salud, ¿cierto? ¿Cómo yo de verdad puedo atender al sentido que esa persona tiene de la salud? Entonces, realizo un listado de requerimientos de información y priorizo mis preguntas. Entonces, mi profe, bonito, podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, aquí elijo la metodología más apropiada. Una entrevista, un grupo focal o una encuesta, una metodología mixta o virtual y presencial, ¿cierto? ¿En qué momento yo puedo aplicar una entrevista? Una entrevista puede tener varias modalidades. Entonces, yo puedo hacer una entrevista semiestructurada, ¿cierto? Que yo tengo como unas preguntas, pero que en la medida de la conversación yo puedo ir teniendo unas nuevas preguntas, como que me lleven, que sea una entrevista como muy conversada, ¿cierto? Una entrevista muy conversada y no con esas preguntas tan cerradas, porque eso sería una encuesta. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que podemos tener? Una entrevista, un grupo focal, una encuesta y la metodología mixta. Venga, mi profe, que ya me acordé que usted tiene otra diapositiva donde puedo explicarlo mejor. Listo. Entonces, en la entrevista, que es supremamente importante, generar ese proceso de empatía. Si yo quiero que esta persona sea sincera conmigo, yo necesito pues tener primero una actividad rompehielo, hola, ¿cómo estás? Interesarme por esa persona. Yo no puedo llegar simplemente como, ay sí, con un papel en la mano, venga, contésteme estas preguntas. No, es supremamente importante darle el lugar y el valor a ese sujeto, a ese ser humano que está enfrente a mí. Entonces, romper el hielo, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, explicarle un poco cómo va a ser el ejercicio de ese momento, preguntarle incluso cómo se siente, cómo está, cómo ha estado su día y entrar en confianza. Porque lo que queremos de verdad es entrar en un espacio de intimidad. Yo no puedo llegar de una manera tan básica y tan instrumental a aplicar una herramienta, porque lo que quiero es llegar a unas preguntas más profundas, a un espacio un poco íntimo. Oh, pues súper lindo, bueno, venga, le voy a hacer una entrevista, yo lo invito a un cafecito mientras que vamos conversando. El desarrollo, entonces, los objetivos de la investigación es supremamente importante para mí tener claro esas categorías de análisis. Si yo voy a hablar de salud, por ejemplo, entonces entender desde qué punto voy a entender esa salud, si es de la promoción, si es de la prevención, si es de la intervención. Si es desde la promoción de la salud, entonces, ¿cuáles son mis enfoques, por ejemplo, con los hábitos y estilos de vida saludables? Si yo voy a partir, por ejemplo, de la alimentación saludable,
entender para esa persona qué implica sentarse a comer. Vení, a vos qué tanto te gusta la comida, incluso un poco antes de ese objetivo profundo, que yo pueda entender para esa persona culturalmente qué significa ese proceso, ¿cierto? Yo sigo siendo súper insistente en el afecto, en lo íntimo, porque si yo no me paro en ese lugar, no voy a lograr que esa persona se abra a lo que yo le quiero preguntar. Entonces, el desarrollo son unos objetivos de la investigación. El final es la recapitulación, una sensación de bienestar. Es que por eso vuelvo, es una conversación donde el otro se va a hacer incluso como una catarsis de lo que ha vivido. Si hablemos, por ejemplo, en el tema de las urgencias, que esa persona se sienta escuchada de por qué ella cuando tiene un dolor de cabeza va a urgencias y ya, si yo de una empiezo como a juzgarlo, ay, pero vení, vos es que no sabes que es una urgencia de verdad, vos en serio crees que te vas a morir porque tenés un dolor de cabeza, pero si yo en ese momento entro como en un poco de empatía y de desahógate conmigo, pues porque ¿por qué fuiste? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Por qué crees que te estás muriendo de un dolor de cabeza? Como, ay, no esté tan hipocondríaco, sino de verdad, yo escuchar a ese ser, él va a tener como, quedé como súper tranquilo, súper libre, qué lindo momento, bueno. Información adicional, qué cosas que yo no tenía pensadas en esa entrevista pude tener de relevante, ¿cierto? ¿Qué comentarios tengo en una entrevista? Es muy relevante poderla grabar porque a veces uno no puede escribir todo, entonces es importante que ustedes tengan el instrumento de la grabación. Entonces, en una entrevista, por ejemplo, de estilos de vida saludables, donde hablemos de alimentación, si yo le pregunto a la persona, ¿qué almorzaste ayer? ¿Cierto? Ah, profe, yo almorcé ayer un chorizo, una salchicha, unas papas fritas. Listo, yo voy a decir, ahí listo, esta persona pues no tiene ni idea de lo que es alimentación saludable. Pero si yo a esta persona le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú almorzaste saludable? Entonces me dirá, ay, pues madre, pues ayer, ¿será que yo ayer sí me alimenté saludable comiendo chorizos, papas fritas, muchas salsas, ¿cierto? Puedo entender esa persona cómo entiende la salud, pues cómo entiende la alimentación saludable, ¿cierto? Si yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que que te almorzaste saludablemente? Y me dice, ah, no, profe, yo ayer almorcé súper saludable, me comí un arroz, me comí unas papas, me comí un chorizo y a eso le eché un montón de salsa de tomate. Yo digo, ah, güey, madre, esta persona no tiene claro para él qué es salud, que es salud desde este lugar en el que yo estoy parado y desde estas categorías de salud en las cuales yo estoy planteando mis objetivos y mi comprensión de lo que es la salud, ¿cierto? Bueno, mi profe, vamos a la otra. Un grupo focal. En un grupo focal, pues también es supremamente importante tener la empatía, generar un espacio de intimidad. Yo por lo general cuando hago grupos focales, enciendo velitas, pongo una aromática para que las personas se sientan tranquilas. Entonces les damos la explicación, les damos la bienvenida, les explicamos los objetivos de lo que queremos tratar, la introducción, cada persona se presenta. Es muy importante generar y gestar esos espacios humanos, ¿cierto? Yo necesito que haya cercanía, que haya fragilidad, que haya cuidado y sutileza en esa comunicación para que esa persona sea lo más honesta posible conmigo. Las preguntas iniciales que conduzcan poco a poco al tema, entonces, por ejemplo, podríamos, bueno, para ustedes, ¿qué es salud? Para ustedes, ¿qué significa la salud? Para ustedes, ¿qué tiene que ver con alimentación saludable, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cuáles son los hábitos, para ustedes, qué son hábitos y estilos de vida saludables? Eso es como una pregunta muy inicial y muy general
de lo que para mí me puede dar un derrotero de esas personas que entienden por salud. Unas preguntas más a fondo, entonces podríamos ir un poco como a esas preguntas que estábamos hablando en la entrevista, de, bueno, si para ti la salud tiene que ver con comer todos los días, entonces, ¿qué desayunas, qué almuerzas y qué comes? ¿Cierto? Ya no es solamente como, ay, sí, para ti qué es la salud, sino, ah, listo, tú qué desayunas, qué comes. En ese mismo grupo focal yo podría decir cuáles son las barreras que tú tienes para poder acceder a ese sistema, a una alimentación saludable. Ah, no, mira, es que la verdad, yo no puedo comer saludable porque es que yo me gano un mínimo y con un mínimo yo no me puedo alimentar bien, ¿cierto? Además de no poderme alimentar bien, yo tengo otros problemas que la verdad no me desvela pensar en un plato nutritivo y balanceado, porque yo en este momento lo que tengo que pensar es cómo le voy a dar, por ejemplo, educación a mis hijos, ¿cierto? Entonces, un grupo focal me permite además no tener información de una sola persona, sino de una población un poco más amplia y poder nutrir esos conceptos y esas categorías ya no solo de una sola persona, sino como de una comunidad. Bueno, en el cierre, alguna pregunta crucial, es supremamente importante nosotros estar atentos a esos conceptos que surgen, que no estaban definidos ni determinados en esas preguntas que yo ya llevaba estructuradas. Listo, mi profe. La encuesta tiene un sentido un poco más instrumental y como más estadístico, ¿cierto? En una encuesta yo puedo hacer preguntas cerradas o abiertas, pues una pregunta abierta puede ser para ti, ¿qué es el cuidado? Ah, entonces para mí es el cuidado. ¿O tú cómo te cuidas? Entonces yo me cuido porque todos los días me levanto, me baño, desayuno, me cepillo y puede extenderse ahí. Pero en preguntas cerradas es como, ¿esta mañana te bañaste? ¿Sí o no? ¿Desayunaste? ¿Sí o no? ¿O tú qué desayunaste? En las de selección dicotómica son sí o verdadero o falso, sí o no. En las de selección múltiple, entonces, ¿qué desayunaste? ¿Huevitos con arepa o chorizo con arepa o no desayunaste nada? ¿Cierto? Y las preguntas de escala son como de 1 a 5, valora cuál de estos desayunos es más saludable para ti. Con sucaritas con yogur, chocolate con arepa y huevo, arepa con aguacate y café. Entonces, ¿cuál de esos tres es más saludable para ti? Una encuesta me permite a mí tener como una estadística, ¿cierto? Pero no es un dato tan profundo. Me permite sí tener volumen, me permite aplicarla a muchísimas personas para yo tener unos datos generales de ese concepto del que de verdad yo quiero como tener claridad. Entonces aquí tenemos algunas premisas. Entonces la ubicación son preguntas de detección, ¿cierto? Del tipo para calificar, de lo bueno, de lo mal, pues preguntas de detección que son para calificar de cómo se encuentra esa población, las primeras preguntas de calentamiento, en la entrevista pues también debo ir como de eso más general a luego lo más específico, el primer tercio de las preguntas son transiciones de cómo yo puedo ir yendo a más profundidad y lo más específico de eso que yo quiero saber. La mitad del segundo tercio, entonces yo diría que son preguntas más difíciles, más complicadas, que tienen que ver un poco más como, a ver, mi profe, necesito como un poco de apoyo tuyo aquí en de la mitad del segundo tercio. Sí, claro que sí. Miren, aquí como tal, lo que queríamos mostrarle con esta tablita es como de acuerdo a la estructura que yo voy haciendo de mi encuesta, yo voy yendo, justamente como nos decía la profe, de preguntas de lo general a lo particular.
pero también nos muestra de qué tan complejas van a ser las preguntas que yo le voy haciendo. Esas primeras que nos dicen que para calificar son las preguntas con las cuales yo me doy cuenta si realmente ese público al que yo le voy a aplicar la encuesta sirve o no sirve, ¿cierto? Entonces son como las preguntas clasificatorias. Las primeras preguntas de calentamiento, pues son esas preguntas para hacer un tanteo y para que la persona vaya entendiendo de qué vamos a hablar. Las del primer tercio son las transiciones, ¿cierto? Entonces son preguntas que ya se empiezan a meter un poquito más en la lógica de lo que quiero saber, pero las de la mitad del segundo tercio son preguntas ya un poco más difíciles, son preguntas un poco más complejas, son preguntas que a mí me van a demandar un poco más de esfuerzo, y esa última sección, y obviamente a la persona que va a responder también, y esa última sección ya serían esas preguntas de clasificación o preguntas que también se conocen como las demográficas, que son esas preguntas de edad, sexo y toda esta parte. Entonces, normalmente lo que se busca o lo que nosotros les proponemos es que cuando vamos a hacer el ejercicio de la construcción de todas estas herramientas, de todas estas herramientas que tienen que ver con el ejercicio de construcción de formatos, formularios y todo esto, pues podamos hacerlo de la mejor forma posible, ¿cierto? Entonces, si lo vamos a mirar, ¿cierto? Pues como manera de ejemplos, en esas preguntas de la mitad del segundo tercio es cuando hacemos preguntas de cuando le preguntamos a las personas de que ordene de mayor a menor, ¿cierto? Ordene de mayor a menor, o de estas opciones, ¿cuál es su preferida? O si usted tiene esta cantidad de puntos, ¿cómo los distribuiría entre X o Y opciones? ¿Cierto? Son preguntas que son un poco más profundas y que hacen que la persona, pues obviamente, tenga que esforzarse un poco más. A eso es a lo que se refiere. Listo, mi profe, gracias. Entonces, podríamos pasar como al ejercicio práctico, ¿cierto? Entonces, cuando yo analizo los resultados, ¿qué voy a hacer? Como los insights, que es lo que yo pude extraer de esa información, qué fue lo que yo pude descubrir de ahí, cuáles fueron los análisis por los relacionamientos y las problematizaciones que yo hice de esas respuestas encontradas, ¿cierto? Cuáles son los elementos comunes, entonces, qué tantas cosas repetidas están entre estas personas que yo acabo de indagar, que yo acabo de entrevistar, de los grupos focales, en los elementos comunes, y aquí hago como algunas relaciones con la investigación que habrían, hablar de categorías. Cuando yo hablo de categorías de análisis, me permito ir a profundidad en ciertos temas que me van a dar a mí luego unas conclusiones y unos resultados importantes de eso que yo acabo de descubrir. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de estilos de vida saludables en elementos comunes, puede entender que que tenemos ciertos estilos de vida saludables que la gente reconoce como comunes, como alimentarse bien, y que un elemento común es que las personas determinan como saludable comer verduras, ¿cierto? Que la gente determina como una categoría común la actividad física y la validan como un elemento de un estilo de vida saludable. Yo puedo entonces decir que hay otra categoría de esos hábitos de vida saludables donde la gente determina que bañarse es un hábito y un estilo y es un hábito saludable en su cotidianidad. Listo. Entonces yo de cada una de esas categorías que tengo puedo ir a profundidad y analizar cada uno de esos elementos para poder entregar luego una idea válida y una idea que me permita entregar una solución real. Si yo encontré en estos elementos comunes y en este insight, por ejemplo, que la gente tiene como un hábito saludable comer verduras, pero no come verduras, porque en la encuesta también me arrojó que ellos no comen verduras así crean que es un alimento saludable. Entonces yo con esta información, ¿qué debo hacer para poder generar y crear una idea que me permita establecer un proceso donde las personas empiecen a comer más saludablemente? Y así, por ejemplo, con el otro ejemplo de la actividad física o el hábito de bañarse o el hábito de tomar agua.
casos especiales de análisis. Son unos casos específicos que no son comunes, ¿cierto? Eso que yo les decía ahorita como categorías emergentes. Ve, yo no sabía que la gente tenía, por ejemplo, como dentro de la alimentación saludable, comer chicharrón, ¿cierto? Ve, yo acabé de identificar con todos estos datos que yo acabé de tener que para la gente la práctica de comer chicharrón es saludable. Entonces, eso implicaría como un análisis más profundo e ir a indagar de verdad y comparar con información verídica y válida que yo tengo desde lo académico y después desde lo académico, desde las entrevistas, desde los podcasts y como todo lo que el profe Andrés ya nos ha enseñado de recolección de datos, ¿cierto? Temas por explorar. Temas por explorar es como ven, dentro de los estilos de vida saludables, nosotros entendemos y definimos desde el punto en el que nosotros estamos parados que la salud no es ausencia de la enfermedad, sino un estado integral de las diferentes dimensiones del ser humano, como la política, la espiritual, la física, la económica. Entonces nosotros determinamos en este estudio y en este proceso y en esta idea de solución que yo quiero tener, que la meditación es un tema importante para que la gente tenga salud, ¿cierto? Pero determinamos y vimos que la gente no medita. ¿Por qué será? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos puntos desde mi lugar que yo determino importantes que no encuentro en ese afuera y necesito ponerlos aquí, pues como en la indagación, en la encuesta y en esta recolección de información para validar? ¿Listo? Mi pro. Tomo decisiones. ¿Yo qué voy a hacer con toda esta información? Pues entonces fortalecer todo el proceso de mi idea, fortalecer y ver cuáles son esos lugares donde tengo vacíos, donde no estoy haciendo como match con esas otras personas para poder volver a reencaminar. Precisamente para eso es un proceso de validación, para yo mirar en qué lugares me estoy equivocando y poder volver a encauzar, qué eliminar, qué cambiar y cuidado con las representatividades de las muestras. Listo, mi profe. Y aquí, entonces, la tarjeta de aprendizaje. Mi profe, ¿quieres complementarlo ahí? Sí, aquí ya iba a comentar. Ahorita les decía que son dos tarjeticas. Tenemos la tarjetica de prueba y esta sería la tarjetica de aprendizaje, ¿cierto? Digamos que más que el formato es lo que nosotros deberíamos diligenciar o deberíamos pensar luego de hacer un ejercicio de validación. Primero, poner qué era lo que creíamos, es decir, cuál era nuestra hipótesis. Segundo, poder identificar qué fue lo que observamos, ¿cierto? Cuál fue el ejercicio de recolección que utilizamos y con base en ello, qué fue lo que pudimos observar o pudimos encontrar ante determinada situación. El paso 3 nos lleva a sacar conclusiones, ¿cierto? A tener un proceso real de aprendizaje. Entonces, la pregunta o la premisa es, a partir de ahí, a partir de lo que creíamos, de lo que observamos, aprendimos qué, ¿cierto? Y decir que aprendimos y finalmente ya tomar las decisiones o las acciones futuras. Entonces, con base en lo que observamos y aprendimos, haremos, decidiremos o invertiremos o construiremos esta situación, ¿cierto? Entonces, miren cómo es simplemente una manera sencilla de condensar los resultados de un proceso de validación, pero que cuando yo lo hago, ¿cierto? Voy a poder llevar algo que lo hemos hablado en algunos momentos y es el tema de poder ir llevando todo el tiempo un ejercicio de documentación de todo lo que nosotros vamos haciendo. Entonces, estas son las dos tarjeticas. La tarjetica de pruebas, que nos habla acerca de cuál es nuestra hipótesis, qué queremos probar, qué queremos medir y con qué criterios. Y la tarjeta de aprendizaje, que nos habla de cuál era nuestra hipótesis, qué observamos, qué concluimos y cuáles decisiones deberíamos tomar. Ahora bien, para que vamos cerrando con la temática, algunos consejitos, ¿cierto? Cositas varias que debemos tener por ahí en el radar que no se nos pueden perder. El primero de todos,
prestarle muchísima atención, sea cual sea la técnica, a la información atípica. Y cuando hablamos de información atípica, es toda esa información que se sale de lo convencional o que empieza a aparecer en diferentes vías. Entonces, ¿esto qué demanda de nosotros? Primero, tener una escucha activa. El hecho de nosotros tener una escucha activa, yo creo que aquí voy a robarme una de las expresiones de la profe, y es escuchar con todos nuestros sentidos, pero no solamente lo que la persona nos está diciendo o está verbalizando, sino que aún su gesticulación, aún su postura, aún la posición, todo lo que hace la persona lo exterioriza con su cuerpo, nos va a permitir entender que hay información que tal vez sea un poco distinto a lo que creíamos. Y obviamente también nos debe llevar a nosotros estar muy atentos a ideas adicionales o a otras preguntas que se deban realizar en cualquiera de los instrumentos, porque eso también me ayuda a ajustar el ejercicio de validación. Y además de eso, esas ideas adicionales me ayudan a encontrar qué cosas tal vez yo pude haber dejado por fuera, pero que en el ejercicio de interacción caí en la cuenta por medio de lo que la persona me expresó. En segundo momento, sobre todo la entrevista o el grupo focal, que son espacios donde nosotros tenemos una interacción física con las personas que vamos a estar interactuando, hágalas usted mismo, ¿cierto? O permita que las hagan miembros de su equipo base. Pero ¿cuál es el consejo aquí? No delegar, porque cuando yo limito el ejercicio por medio de la delegación, ¿qué pasa? Que va a haber un tercero que va a percibir, a tomar más información, y en el momento de hacer la relatoría o la transferencia de información, realmente la información no va a pasar de la misma forma. Entonces, cuando nosotros hacemos un ejercicio, nosotros mismos, de forma personal o con nuestro equipo de trabajo, el conocimiento queda in-house, el conocimiento queda dentro del equipo y se puede aprovechar de una forma más profunda. Súper importante, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, la atención a los detalles, el lenguaje corporal y el tono de voz. Hay en muchas ocasiones, incluso el estudio que hizo Albert Mehrabian hace algún tiempo, nos dice que las emociones se transmiten en un 55%, en un 55% a través de nuestros sentidos, de nuestra expresión corporal, se transmiten además de eso en un 35% en promedio a través de nuestra voz, y el último 10% normalmente se traduce o se transmite a través de las palabras. Entonces, en muchas ocasiones nosotros nos damos mucho más cuenta de las cosas que están sucediendo por lo que observamos o lo que percibimos a través de la tonalidad, que por el mensaje que realmente la persona nos quiera entregar con su voz. Y finalmente, asegurarnos de estar aprendiendo todo el tiempo del problema, ¿cierto? El problema, como ya lo hemos visto, es vivo. Entonces, el hecho de que sea una problemática viva puede mostrarme que hoy yo pueda tener una hipótesis, pero la evolución y el cambio entre esas interacciones humanas me muestran que puede haber unas situaciones que sean distintas y que me lleven a tener un entendimiento más amplio de la problema. Ahora sí, dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias, traumas, chismes, problemas, o si alguien tiene un chiste que ya haya preparado, súper bien, bienvenido, este es el momento. Sergio, yo le había pedido a la profe Erika un espacio como para mostrar un ejemplo, pues, de esas cosas que hago yo. Y bueno, y para que no se vayan a desconectar igual, mientras yo les muestro el ejemplo, les voy a compartir el enlace donde pueden escoger, sí, el horario para agendarse a las asesorías individuales. ¿Cuál es mi sugerencia? Listo, Kate, con entonces relación? somos todos tuyos. Listo, con relación a las asesorías individuales, bueno, y de acuerdo pues como lo que le escuché a Sergio, de la que tuvo, es importante pues que aprovechen ese espacio
como para revisar la información que ya tengan condensada en la ficha, es decir, vayan a la asesoría que va a ser solamente de media hora para cada uno de ustedes, pues con la información ya condensada en la ficha y con preguntas puntuales. Yo sugeriría que las asesorías sean antes, obviamente, de postularse, ¿cierto? No luego ya de haberse postulado, porque en realidad, de acuerdo al cronograma y como está establecidas las fases de la ideatón, pues ustedes tienen para postularse hasta el 28 de julio. Digamos que a partir del 28 de julio viene una etapa donde nosotros verificamos pues que cumplan con unos requisitos habilitantes, ¿cierto? Que hayan diligenciado bien el formulario, para poder pasar a la etapa de valoración con las instituciones retadoras. Pero no habrá posibilidad pues como de hacer ajustes a ello, pues de pronto si uno no puede acceder al vínculo de donde puede descargar la ficha, tal vez, pero no es un asunto de que ustedes se postulen y nosotros vamos a abrir la ficha y a permitir que hagan ajustes ahí en ese momento luego de postulación, no, pues no es lo que está definido dentro del proceso, entonces para que lo tengan en cuenta. Ya copié el enlace ahí donde puede, o no lo copié, ya no sé. Ah, sí, ahí está, para que miren y venga, yo les proyecto de una vez y miramos pues cómo vamos a utilizar algo sencillo que es un documento en Excel. Ahí están, ahí pueden ver mi pantalla, sí. Sí, bueno, entonces ahí hay dos pestañitas, una donde están pues como la disponibilidad de Sergio, los días, pues ya pasó hoy 15, el día 18, el día 19, el 25 y el 26, pues y los horarios disponibles, entonces la idea es que pongan ahí su nombre completo y el correo a donde lo deben de citar. Y también está la disponibilidad pues de la profesora Erika. Importante que aprovechen los que nos están acompañando hoy, porque después lo publico en el grupo de WhatsApp y entonces, bueno, ustedes ya saben cómo será el asunto. Y lo que les quería compartir es como para que vean, pues digamos que bueno, algunas personas que me conocen saben que yo soy fanática de muchas de las metodologías de emprendimiento e innovación, no porque estén de moda, sino porque pues las valido constantemente en los acompañamientos que hago e incluso desde mi ámbito personal y puedo ver que realmente pues funcionan, ¿cierto? Te permiten realmente seguir una ruta metodológica, pues para mí todo es cuestión de método, hacer sistematización de ese proceso y en realidad obtener aprendizaje, que en este caso cuando uno está o resolviendo retos de innovación o está emprendiendo, lo más valioso en las etapas tempranas es la obtención de aprendizaje, ¿cierto? De aprendizaje que es validado y que te permite tomar esas decisiones que estaban hablando ahorita los profes. Entonces, digamos que por eso, no solamente en este espacio de formación, sino en cualquier espacio de formación en el que ustedes puedan participar, donde estén tratando de resolver retos o incluso pues encontrar una idea para comenzar un emprendimiento, siempre los van a invitar a hacer lo mismo, ¿cierto? A hacer procesos de validación. Entonces, este es un ejercicio que yo he venido haciendo desde lo personal, pues con un equipo de trabajo que tengo, pensando en que yo también quiero emprender, pero que además pues tenemos unas metas de que queremos que sea un emprendimiento pues como de alto impacto, que tenga un mercado potencial y pues no estamos enamorados de ninguna solución, sino que estamos buscando realmente ese problema que se va a convertir en una oportunidad. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en el sector y por eso les he insistido tanto, porque usualmente las ideas surgen de la experiencia personal. O sea, es decir, a uno le pasa algo y uno dice, ahí hay algo que debería uno mejorar. Entonces, como ya me han venido escuchando algunos en las últimas sesiones, pues tengo muchos problemas con el gremio odontológico. Entonces comenzamos a trabajar con el asunto de los servicios odontológicos en Colombia, ¿cierto? Y uno de los ejercicios iniciales que hicimos, que Sergio lo mencionó ahorita y que lo trabajaron creo que fue en la primera sesión,
es pues la búsqueda de información, porque uno tiene que conocer muy bien el sector al que va a aplicar, en el que va a generar pues como una solución. Y ahí en ese sector utilizamos para la recopilación de la información la matriz Pestel. Entonces es muy importante toda esa información que se convierte en insight y te permite dar luces si en realidad ahí hay una oportunidad o no hay una oportunidad en el mercado. Y cuando uno dice eso, es que va a encontrar a alguien que tenga un problema, que esté buscando una solución y que finalmente esté dispuesto a pagar por esa solución. Porque a diferencia de la profesora Erika, pues yo también considero que es importante el diseño basado en el humano, pero pues uno no va a montar un negocio si eso no es rentable. Pues si no es rentable, entonces dedíquese a hacer caridad o a hacer un hobby o algo pues diferente, pero no es en realidad una oportunidad de negocio. Y esto aplica tanto para los retos de innovación como para un emprendimiento, porque en cuanto a reto de innovación, pues ese retante que finalmente para mí es como desde la perspectiva del cliente, pues él necesita que sea rentable, por eso de los criterios de evaluación, pues entra la viabilidad, si no, pues él no va a elegir esa propuesta de solución. Digamos que la mayor diferencia entre ese reto de innovación y el que fuera un emprendimiento es que ellos finalmente ya tienen el mercado definido y no tendrían que hacer validaciones de mercado, sino entran a implementar la solución con esos actores que tienen ahí. Si es una EPS, pues son sus usuarios que vienen siendo los pacientes, lo mismo si es una IPS o bueno, si es Cruz Verde, ellos ya lo tienen definido. Mientras que si es un emprendimiento, pues a ustedes les tocaría comenzar desde cero a definir quiénes son esos segmentos de mercado, cuál es el mercado potencial y de generar esas estrategias para llegar a ellos y validar que la gente estaría dispuesta a pagar por su solución. Entonces, en conclusión, esas cosas que uno empieza a recoger información en términos de cuáles son esos factores externos desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo tecnológico, desde lo ambiental, desde lo legal, y va identificando cuáles pueden ser oportunidades y amenazas. Cuando nosotros empezamos a consultar pues esa información, nos damos cuenta que sí, es importante que pues trabajar como el asunto de la salud bucal en Colombia, porque además está soportado en políticas de salud bucal. Pero una de las cosas que descubrimos como amenazas que hacen que lo ponga uno a pensar si valdría la pena hacer un desarrollo tecnológico para atender ahí un problema que está vigente, es el asunto de la cobertura. Si ustedes miran, pues y en las conferencias iniciales que dieron enmarcados pues en la Ideatón, el asunto de la cobertura en salud en Colombia es súper alto, ¿cierto? Como del 99, no sé qué %. Mientras que en términos de salud bucal, la cobertura sigue siendo súper baja. Alcanza en este momento un 7,1% de la población total del país. Entonces uno dice, bueno, ahí en realidad son muy pocas personas que en este momento están accediendo a los servicios odontológicos en el país. Otra de las cosas que les quiero pues como mostrar así que pudimos como identificar es que, por ejemplo, las caries dental siguen siendo tanto en Colombia como en el mundo una de las de mayor presencia en la población, ¿cierto? Y cuando nosotros tratamos, por ejemplo, si encontramos un problema relevante, pues es muy importante que ustedes encuentren estas cifras que lo soportan, ¿cierto? Para poder apalancar ese problema. Otra de las cosas muy curiosas, por ejemplo, que encontramos en toda esa búsqueda de información es que, por ejemplo, en Colombia en 2015, no tenemos como estadísticas más recientes, había un odontólogo por cada 1000 habitantes en Colombia. Entonces, si uno se pone a mirar de acuerdo a lo que dice considera pues como la Organización Mundial de la Salud, recomiendan un odontólogo por 3.500 habitantes. Eso evidencia que en realidad aquí en Colombia hay un exceso de profesionales de la odontología y por eso el gremio pues ahorita está como tan perjudicado con el asunto de encontrar trabajo y de los salarios que recibe.
Desde el ámbito social, por ejemplo, identificamos que si queremos hacer una solución tecnológica, pues lo que vimos en algún momento también de los espacios de validación, pues donde hay poco acceso a internet, principalmente en sitios remotos, eso se va a convertir pues como en una limitante. Y no solamente el acceso a internet, sino que también hay personas que no tienen pues como la capacidad de acceder a la tecnología o de usar la tecnología. Nosotros estábamos pensando en una solución tecnológica con el uso de imágenes diagnósticas para mejorar pues como la precisión en los diagnósticos, y ahí encontramos, por ejemplo, sí, ahorita nos encontramos en la cuarta revolución industrial, pues hay muchas, no sé, instituciones, programas que apalancan el uso de estas tecnologías. Sin embargo, hay una amenaza que es la consecución de la data, pues para poder desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial se necesitan millones de imágenes y decíamos, bueno, ahí de dónde vamos a encontrar o de dónde vamos a conseguir las imágenes que necesitamos para poder entrenar el sistema inteligente. Bueno, y así pues como otras cosas, digamos que para prototipar o para entender mejor ese proceso que vive el usuario, nosotros utilizamos el Customer Journey Map, pues una versión de ese Customer Journey Map que, a diferencia de solamente identificar los procesos, este nos permite identificar sobre todo pues como las expectativas, los dolores de las personas. Y esto para nosotros se convirtió finalmente pues en parte de esas hipótesis de las que estaba hablando ahorita la profesora Erika y el profesor Sergio, ¿cierto? Entonces nosotros formulamos unas preguntas para hacer unas entrevistas. Y bueno, yo tengo un par de compañeros que son súper juiciosos y súper ñoños, y ellos se pusieron a tabular, a pesar de que eran preguntas abiertas, trataron de tabular las preguntas, intentamos conocer muy bien, pues como hicimos preguntas para conocer el segmento del mercado, pero otras preguntas relacionadas con, pues si se preocupaban con la salud oral, de pronto la ocupación o el nivel de estudios, y ahorita les digo porque era como importante saber eso, si habían ido alguna vez al odontólogo, qué tratamientos habían recibido, si cuando asistían a odontología iban era por la EPS o por particular, bueno, otro tipo de cosas, ellos pues tabularon eso, pero luego hacemos lo que propone Sergio, y es que, digamos, los formatos simplemente son formatos, son opciones para recopilar la información, pueden haber estos o pueden haber muchísimos otros, ustedes pueden buscar porque en realidad de esto hay muchísimas herramientas, pero lo importante es el conocimiento que se adquiere y las decisiones que se toman basadas en ese conocimiento adquirido. Entonces, miren, por lo que decía Sergio, ¿cuáles son esas hipótesis que uno siempre tiene? Y cuando hablamos de hipótesis son nuestros supuestos, porque como les digo, normalmente las ideas salen de nuestra experiencia personal o laboral, pues como en un ámbito, pero de aquí hay que salirse de nosotros para saber qué es lo que necesitan los otros, qué es lo que piensan los otros. Entonces, esas hipótesis terminan o confirmándose o refutándose. Y finalmente uno saca lo que son los insights. Y aquí les quería mostrar que pues finalmente uno termina, y por eso es tan importante que hagan este ejercicio, porque todavía tienen la posibilidad de hacer ajustes a esa solución y que esas soluciones tengan mayores probabilidades de éxito, de desarrollo e implementación. Entonces, por ejemplo, uno llega a descubrir luego de hacer esos espacios de validación que para preocuparse por la salud oral, por ejemplo, no es influyente el nivel educativo ni la ocupación de las cosas que nosotros encontramos. Encontramos que la mayoría de las personas que nosotros entrevistamos pues se preocupan por la salud oral, que todas las personas por lo menos una vez en su vida han asistido al odontólogo. Aquí, que los principales tratamientos de consulta son las calzas y la limpieza, y el segundo es ortodoncia. Y por ejemplo, la ortodoncia no es algo que esté dentro del plan básico de salud, entonces eso usualmente lo hacen es en clínicas particulares. Miren que descubrimos, pues a diferencia, por ejemplo, de lo que nosotros pensábamos, que en realidad hay mucha gente que va a servicios particulares, la mayoría de las personas consultan es por la EPS. Sin embargo, hay un alto porcentaje que consulta en clínicas privadas.
Otra de las cosas muy importantes, pues porque si nosotros queríamos, por ejemplo, recopilar en un marketplace o en una app todas las clínicas privadas, no sé, por lo menos principalmente del área metropolitana, uno encuentra que la gente en realidad no consulta, pues cuando tiene, no sé, una necesidad de consulta, no consulta los servicios odontológicos en páginas web, ni en apps, ni nada, sino que realmente uno lo que hace es buscar referencias familiares o amigos, y ya lo último sí sería la página web. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que hay usuarios que tienen clínicas de preferencia y que son muy fieles a ellas, pues que tiene que ser que pase algo, pues como una mala experiencia para que ellos decidan buscar en otro lugar. Y que cuando sí es una urgencia, pues las personas sí prefieren ir a un particular, sobre todo porque en las EPS pues se demoran muchísimo para atenderlo a uno. Entonces, no sé si con ese ejemplito les queda claro, pues que uno en realidad puede descubrir muchísima información que le va a permitir mejorar, tomar decisiones y mejorar esa solución que está planteando, ya sea para un reto de innovación o para sacar su propio emprendimiento, que es una de mis motivaciones actuales. Listo, profe, era lo que les quería compartir a nuestros asistentes, que son los más, pues porque yo sé que estar un viernes a las 8:05 pues acá conectados, eso no es para todo el mundo. Gracias, Kate, muchas gracias. Con mucho Pues gusto. queríamos también como dejarles, pues en términos del tiempo, como la propuesta de arriesgarse también a hacer el ejercicio de las preguntas, ya sea una entrevista, el grupo focal o la encuesta, y poder aplicar las tarjeticas pues de los dos momentos que nos presentó ahorita el profe Sergio, del antes, donde planteo la hipótesis, y en el después, que es ya lo del aprendizaje, para poder aplicar pues como la herramienta y poder hacer un proceso de aprendizaje real. Pues cada uno de tarea para la casa. Así es, así es. Yo creo que algo que normalmente nos les recomendamos es eso, ¿cierto? Pues porque no solamente se trata de lo que vemos y aprendemos o aplicamos aquí en las sesiones, que realmente son espacios cortos, sino cómo ustedes lo van enfocando en función de la solución y para seguir nutriendo la ficha de red, ¿cierto? Entonces, aún aprovechar este fin de semana para que las personas que estén un poquito más colgados con la ficha también se vayan poniendo al día con todo lo que hemos visto hasta hoy. Bueno, no olviden porfa separar su asesoría, porque el lunes la publico en el grupo de WhatsApp y vea. Esperaría pues que aprovecharan el espacio del profe Sergio y la profesora Erika. Linda noche, muchas gracias. Que estén muy Bueno, bien muchas todos, que gracias. descansen. A ustedes, profe, muchas Gracias. gracias. Feliz Que noche. tengan buen fin de semana. Igual, Igualmente. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias por todo. gracias.